Era 2, sigo estudiando para el parcial, que voy a tener el martes, hoy es domingo, de economía. La economía se ocupa de analizar cómo se administran los recursos disponibles con el objeto de producir esos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. La microeconomía estudia los comportamientos de los agentes individuales y los mecanismos de la formación de precios. La macroeconomía analiza comportamientos agrupados y globales. El problema económico surge cuando se utilizan diversos medios para conseguir una serie de objetos, de forma que cabe preguntarse por el procedimiento más idóneo. La esencia de la actividad económica reside en la posibilidad de elegir. Lo que pretende la economía es ofrecer un método para ordenar y establecer prioridades racionalmente. En la economía se emplean tanto el método incluido como el método deductivo, pues a partir de la observación de los fenómenos naturales o medios procedimientos inductivos extraemos la hipótesis sobre el comportamiento económico. Posteriormente, mediante la educación, formulamos teorías y leyes. Las teorías y leyes no están aisladas de la realidad, por ello es preciso contrastar su predicción con la evidencia real para verificar su validez. La escasez no es un problema tecnológico, sino disparidad entre deseo humano y medio disponible. Los medios disponibles siempre son escasos, ya que los deseos son refinables. Una vez que satisfacen las necesidades primarias, surgen nuevos deseos, bajo el supuesto simplificador de que ellas se producen dos bienes: la curva de transformación, frontera de posibilidad de producción. Recoge la necesidad de reducir la producción de uno de los bienes si se desea incrementar la del otro. El costo de oportunidad de un producto es la opción que debe abandonar para poder obtenerlo. La frontera de posibilidad de producción es cóncava hacia el origen. Ello se puede explicar por el aumento del costo de oportunidad conforme se continúa en el proceso de sustitución de la producción de un bien o servicio por el otro alternativo. Mediante la especialización se contribuye a la eficiencia, o en el doble sentido de alcanzar la combinación correcta de recursos y de obtener con la mínima cantidad disponible de factores y el mayor volumen de producción posible. Conforme las sociedades evolucionan y los trabajadores se especializan en una actividad determinada, surge la necesidad de intercambiar para poder cubrir las necesidades humanas y de salida de los excedentes. La forma más primitiva de intercambio es el trueque, por lo que cada individuo permuta un bien por otro. Las imitaciones del trueque coinciden en necesidades individuales de algunos bienes, desaparecen cuando el intermedio se realiza con la intervención de dinero. En una economía de mercado, los recursos se asignan por medio de divisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares en los mercados de bienes y servicios. Una teoría es una simplificación deliberada de relaciones observadas que pretende explicar cómo funcionan dichas relaciones. Las teorías permiten poner su orden en nuestras observaciones, explicar cómo están relacionadas, además de descubrir las explicaciones de los supuestos en que descansan. Para entender el funcionamiento de la economía y para apreciar las relaciones causa-efecto, se recurre a los modelos económicos. Un modelo de simplificación de realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición. La economía, en un labor de construcción del modelo explicativo del comportamiento económico, no puede recurrir a los experimentos controlados, únicamente observa los acontecimientos que al transcurso del tiempo brinda. Definiciones de economía: el problema económico, escasez, elección, bienes y servicios, conceptos básicos, factores de recursos productivos, curva de transformación o frontera de posibilidad productiva, costo de oportunidad, ley de rendimiento creciente, afirmaciones positivas y normativas, ceteris paribus, economía de mercado, planificación centralizada, falla de mercado, consumo presente y consumo futuro. La especialización y el intercambio, elecciones racional, modelo económico, método inductivo y método deductivo, los juicios de valor, crecimiento, la eficiencia económica, intercambio directo y término, intercambio directo, cuestiones para la autoevaluación, de qué se ocupa la economía, por qué la escasez es un concepto relativo, cualidades de los factores productivos que aportan a la producción, cuál es el papel que tiene la iniciativa empresarial en su producción, cuáles son los problemas económicos a los que se enfrenta toda sociedad, que explica la frontera de posibilidad de producción, cómo es el costo de oportunidad a medida que se produce más unidades de un bien, qué ventaja tiene la especialización, por qué surgen faltas de los mercados, qué ventaja tiene la utilización de la cláusula ceteris paribus, qué se atiende por eficiencia. Prácticos. Cuando una persona tiene una dolencia, acude a su médico. Cuando le realiza un diagnóstico y le aconseja un determinado tratamiento. Si la sociedad tiene un problema económico, ¿qué va a esperar la economía?
Comenta la siguiente frase: no es más pobre el que menos tiene, sino el que más necesita. En todo producto se utilizan siempre los factores productivos en forma continua, que por lo cual la iniciativa empresarial es un ejemplo en que únicamente se utilizan dos factores de producción. Representamos la frontera de posibilidad de producción que muestra la distinta combinación de su tiempo entre el trabajo y el estudio. Comente cómo es su costo de oportunidad de estudiar economía con relación al trabajo, si el trabajo se utiliza el trabajo por el ocio. Las contradicciones que realizan los grandes equipos de fútbol pueden llegar a sumar costes orbitadas, incluye suma a todos los costos que tiene el futbolista, y por otra parte el equipo se regresa a la elección de un jugador y pagar por él. Se evalúa el costo de la oportunidad. Por último, el entrenador del equipo de fútbol incurre en algún costo de oportunidad. Fíjese en el mercado de películas que se proyectan en el cine de un pueblo o ciudad. ¿Tiene alguna falta de ese mercado? Si la tiene, ¿cree usted que tiene que intervenir el sector público? ¿Qué relación tiene la producción normativa que hacen en la economía con la política? Usted decide una serie de horas de estudio de economía. ¿Puede estimar si se estudiar en forma eficaz y cuándo es eficiente ese estudio? La elasticidad y sus aplicaciones. Una vez concluido el análisis del introductorio, iniciamos el estudio de la microeconomía, que ocupa de la conducta de los distintos mercados para estudiar, por ejemplo, la variación de las tarifas telefónicas. Estamos con la microeconomía, así que queremos comprender. Para poder utilizar la oferta y la demanda como instrumento verdaderamente útil, necesitamos saber en cuánto respuesta están las variaciones de los precios. Así, por ejemplo, el gasto en viaje de turismo o los barcos, bastante accesible a las variaciones de los precios. No ocurre lo mismo con los gastos en otros bienes considerados necesarios, que son un poco sensibles a las variaciones de los precios. Microeconomía, oferta y demanda. El objetivo básico de la microeconomía es la determinación de los precios relativos a las mercancías y factores que se forman en los mercados, para conocer cómo forman los precios. La microeconomía se ocupa de los problemas relativos a las unidades primarias, se decisión utilizando el esquema de análisis basado en la oferta y la demanda. Estoy transpirando. El análisis de la microeconomía se divide en tres grandes bloques. En el primero se centra en la conducta de los mercados de productos, esto es, los mercados de todos los bienes y servicios producidos por las empresas. En el segundo bloque se estudian los mercados de factores de producción como el trabajo, el capital y la tierra. En el tercer bloque es el que se ocupa de estudiar qué circunstancias afectan a los mercados y el papel de estudio ante tal situación. La complejidad de este enfoque globalizador para analizar problemas de créditos concretos aconseja limitar el estudio de ciertas parcelas, suponiendo como constancia los valores de las demandas variables, es decir, analizar los problemas con una óptica de equilibrio parcial. La demanda y el concepto de la elasticidad. Los taxistas de muchas ciudades suelen manifestar con frecuencia que con lo que cobran por su servicio no obtienen los ingresos necesarios que compensen la prestación de esto. Se propuesta que normalmente tienen que aprobar la autoridad municipal es siempre una subida de las tarifas. Cuando este se aprueba suelen tener mejor ingreso durante los primeros meses, pero al cabo de un cierto tiempo esto vuelve a ser insuficiente, razón por la cual deben plantear nuevamente una subida de tarifa. Esta situación se explica porque el usuario de taxi cambia su comportamiento ante la subida en el precio del servicio. Quizá tarden un cierto tiempo en buscar una alternativa al transporte que antes realizaban mediante el taxi, pero poco a poco encontrarán una solución. Algunos se pasan de forma tal al parcial, al colectivo, al subterráneo, otros pueden optar por adquirir un coche. Precio e ingreso total. Todas las empresas saben que dada una curva de demanda, la cantidad demandada será mejor si baja el precio, entonces que si aumenta la cantidad demandada se reducirá.
precio, cantidad de demanda, ingreso total. El sentido del cambio del ingreso total cuando varía el precio depende de la sensibilidad de la cantidad demandada. Y esto precisamente se aprecia mediante el concepto de elasticidad de la demanda. Elasticidad, precio, demanda. En términos más concretos podemos decir que el coeficiente de la elasticidad, precio de la demanda es la relación entre la variación porcentual demandada de un bien, el precio, mostrándose confiable todos los demás factores que afectan a la cantidad demandada. El cálculo de la elasticidad. Para calcular numéricamente la elasticidad, precio de la demanda, representamos el cambio personal de la demanda. Si hacemos lo mismo con el precio, el cambio porcentual, este escribirá APP la expresión y representará la elasticidad, se convierte en. Dado que la curva de la demanda tiene una inclinación negativa, las variaciones de P y Q son en sentido contrario, por lo que el concepto de incremento tendrá que ser signo negativo. Para poder trabajar con números positivos, el valor de la elasticidad se multiplica por mil. Además, la variación está expresada en tanto por ciento, por lo cual en la unidad que midamos, con la que midamos el bien no influye la elasticidad. Factores condicionantes de elasticidad, precio de la demanda. A los factores que padecen la elasticidad, precio de la demanda los podemos concretar en los siguientes puntos. Naturaleza, las necesidades que satisfacen el bien. Si se trata de un bien, se determina la necesidad de esperar que los valores de la elasticidad sean reducidos, pero fácilmente dejar de consumir. Esto hará que las variaciones de cantidad de demanda entre cambio de pedido sean pequeños. Por el contrario, los flujos pueden ser una demanda bastante. Reducción del 40% del precio. Reducción del 35% del precio. Demanda inelástica. Reducción del 20% del precio. Inelasticidad perfecta. Elasticidad infinita. Figura, elasticidad en la demanda. Nota complementaria. Elasticidad de la demanda de algunos productos agruparios. Uno de los determinados de la elasticidad precio de la demanda en el texto de la posibilidad de sustitución del bien está en cuestión. Observamos el cuadro adjunto, cual dice que en general aquellos productos cuya sustitución es más difícil, desde lo alto alimenticio al argentino medio, son los que reflejan valores menores de elasticidad precio. Elasticidad de la demanda de producto agropecuario. Producto, elasticidad precio. Trigo 0,03, papa 0,16, leche 0,23, barra 0,35, carne vacuna 0,30, barra 0,48, carne de ave 0,75, carne porcina 0,800 y 0,84. Los factores económicos determinan el tamaño de elasticidad de las bienes de forma que estos tienden a ser elevados cuando se trata de bienes de lujo, cuando existe sustituto disponible y cuando los consumidores tienen más tiempo para ajustar su conducta. El papel del Estado en la economía. Introducción. El grado de intervención del Estado en la economía es un tema controvertido en términos generales. Puede decirse que yo tiene una actitud más próxima a la socialista, defiende que el Estado interviene regulando los mercados, atendiendo a diferentes ingresos, asistiendo a la clase menos favorable, a medida perdiendo la falta del mercado. Aunque en el último siglo los mercados han demostrado que son un poderoso instrumento para hacer que la economía funcione en los países occidentales, la realidad es que desde el siglo XX las funciones del sector público se han ampliado y diversificado y el Estado ha dejado de ser un mero guardián de bien desarrollando una actividad económica para convertirse en un agente económico. En cualquier caso, en las últimas décadas se ha observado un surgimiento y fortalecimiento del mercado tanto en los países capitalistas como en los socialistas. Las funciones del Estado. Tal como hemos señalado en capital anterior, la economía del mercado tiene imperfecciones que generan males como la contaminación excesiva, el desempleo y diferencia de ingresos que se considera éticamente rechazable. Fomentar la eficacia económica. El Estado contribuye a la asignación totalmente a desear los recursos en ese sentido, interviene tratando de corregir la falla del mercado analizando el capítulo exterior. Mejorar la distribución del ingreso. Nación, provincia, municipio. Funcionamiento del Estado, educación, salud, gasto social, obras sociales provinciales, provisión social, 8 empleos y asignaciones familiares,
9 otros servicios urbanos, 10 servicios económicos, 11 servicios a la deuda, TAC total de gastos, mejora distribución del ingreso. Como vemos en el capítulo 11, el funcionamiento de los coeficientes menos ambiciosos puede generar una distribución de ingresos muy desigual. Además, en algunos casos el ingreso resulta ser de la competencia no regulada para ser bastante arbitrario. Todas las sociedades toman medidas para ayudar a los ciudadanos con ingresos más bajos, pero como lo dan estos sectores, debe proceder de otros. Esto suele ser el principal motivo de oposición al impuesto redistributivo. El estado de bienestar, el debate sobre el estado de bienestar. Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico, el seguro de desempleo en la Argentina, el sistema de jubilación y pensión en la Argentina, el estado de la actividad económica, los impuestos, los gastos, la regulación, los principios generales que orientan los sistemas tributarios. El pragmatismo de las soluciones tributarias. La mayoría de los sistemas tributarios modernos tanto se rigen por el principio del beneficio como por la capacidad de pago para intentar así equitativos. En el caso del principio de la capacidad de pago, el equipo horizontal nos dice que los individuos que tienen los mismos ingresos deben pagar por los mismos impuestos. Desde un punto de vista económico, ambos son iguales. Si bien Luisa tiene doble nivel de ingreso y riqueza que Laura, donde está en diferencia de ingreso y riqueza, Luisa debería pagar por la misma cantidad absoluta de impuestos que Laura por el servicio de policía que ofrece el Estado. Al programar un sistema impositivo, otro objetivo de la neutralidad debe estar perspectiva, se toma como conjunto de partida algún funcionamiento de un sistema de libre comercio, y ello se refiere que el sistema de impuestos debe establecerse de forma tal que permita lo menos posible la fuerza del mercado. El pragmatismo de las soluciones tributarias. Estos principios generales y filosóficos no pueden determinar la estructura tributaria de un país. Los sistemas de impuestos son un compromiso entre estos principios arbitrarios y la solución pragmática que solo se basa en el principio del beneficio y de la capacidad del pago. Desde esta perspectiva, los impuestos se clasifican en directo e indirecto. Los impuestos indirectos son los recaudados sobre los bienes y servicios, por lo tanto solo afectan indirectamente al contribuyente. Un ejemplo típico es el impuesto al valor agregado. Los impuestos indirectos recaen sobre el individuo, la empresa y no sobre los bienes. La economía real. Ingresos tributarios reales, 27 millones, 28 millones, IVA neta del reembolso, 100.000, 11.000 al otro año. Bien, acá llegamos. El Estado y el medio ambiente. Existe una nueva tendencia a asociar la contaminación del medio ambiente con el crecimiento económico y la industrialización. El análisis de la realidad nos dice, sin embargo, que los niveles más elevados de degradación del medio ambiente, como los derivados del coeficiente de alcantarillado y la falta de agua potable, se encuentran precisamente en los países menos desarrollados. Los recursos también se pueden clasificar en renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos cuyos servicios se reponen periódicamente y se gestionan de forma inadecuada. Pueden prestar servicio indefinidamente. El ejemplo de recursos renovables: los peces, el agua, los ríos, el suelo agrícola, las externalidades y el Estado. Medidas básicas en el mercado, instrumentos del Estado para combatir las externalidades, regulación social y los controles dialécticos, soluciones privadas, las negaciones privadas, la norma de responsabilidad, la modelación del PIB, el PIB y el ingreso disponible, introducción, el origen del Producto Bruto Interno, el Producto Interno Bruto, el origen del Producto Ingreso Nacional, dos maneras de medir el PIB, equivalencia de los dos enfoques, el problema de la doble contabilización del valor agregado, producto intermedio, productos finales, ponido, impuestos puestos e impuestos que nos pusieron.
impuestos puestos que nosotros pusimos e impuestos que a nosotros nos pusieron. El PIB. Funciones del dinero, la demanda del dinero, demanda como activo. El dinero, además de ser un medio de cambio, es un dipeso de valor y como tal de origen en la Alemania del dinero como actividad financiera al decidir a la gente mantener una cartera de activos financieros diversificada. La demanda total de dinero. En términos gráficos, la demanda de dinero total aparece en la figura 17 para un determinado nivel de ingreso y resulta agregar la demanda por motivos analizados, ponderados según el paso relativo de cada una de ellas. Los funcionamientos del banco, el origen del dinero bancario, los bancos y la creación del dinero bancario. Vamos a explicar el proceso de creación de dinero por parte de los bancos, garantía de liquidez, sino que desempeñan un papel muy importante en dicho proceso. Supongamos que van a servir para hacer frente a un determinado pago, pero en circulación billetes de 100 pesos. Supongamos también que es el destinatario de pago, este es el propietario del dinero, ingresa el billete en un banco. El banco inicialmente se encontrará con un nuevo depósito de 100 pesos y también una reserva adicional de 100 pesos, dado que el cociente de reserva, al igual que 20, mantendrá la reserva para garantizar su liquidez, y es decir, 800 pesos para tener rentabilidad. Transcurrido un tiempo, lograrás quedarse solo con las reservas exigidas. Estos son los bancos de la agenda generación, como hizo el banco, 20% de los 800 pesos, es decir, a 180 pesos, 640 restantes les prestarán. La demanda. Mira mi letra. Acá está mi letra. El Banco Central y la política monetaria. Acá tengo escrito. El equilibrio de tipo de cambio. La economía real. Crecimiento económico, desarrollo y globalización. Los obstáculos superados, las posibilidades de estrategia a seguir. Los mercados. Desde el lado de la demanda, la competencia perfecta se da cuenta todas las familias tienen similar influencia sobre el mercado, estas no pueden influir individualmente en el mercado, pero la realidad acusa que no existe paridad en el ingreso de la familia y que existe el sector de bajos medios y altos ingresos. Mercado, demanda. Distribución del ingreso. Durante la década de 1900 se estudiaron y aprobaron las leyes que flexibilizaron esta norma y permitieron a las empresas contratar trabajadores temporarios sin estar encuadrados a ningún agrupamiento profesional administrativo, sin duración definitiva, con mejor costo para el despido, gestión de las contradicciones patrimoniales, la previsión social y otras. Cuadro, distribución funcional de ingresos, 1970, 47, 1989, 24. El caso argentino. Reparto del Producto Real. La medición de la desigualdad, inflación. Por otro lado, el efecto de la inflación. Por otro lado, se trató de disminuir el déficit fiscal, pues ese momento era importante y era financiado con emisión monetaria y endeudamiento. Esta medida responde a la concepción monetarista. En cambio de moneda implicó la sustitución del peso argentino por el austral, se le quitaron 4 ceros, en donde se trató de buscar un parecido en el dólar norteamericano en cuanto a su valor nominal, un peso y tamaño idéntico, con el objetivo de generar expectativa de confianza en los agentes económicos sobre la nueva moneda. Otra medida que tomó el Ministerio de Economía fueron negociaciones directas con las cámaras empresariales, automotrices, laboratorios, aumento de precios, otras medidas de carácter estructuralista, pues está reconocido que los mercados son oligopolios y no controlados el poder político. Trata de negociar a través de concesiones y precisiones. En un principio, los resultados del plan de convertibilidad fueron importantes. Se logró redefinir la inflación, un
7 como aumento anual para 1993. También se logró cierta recuperación del poder de compra y esto provocó conjuntamente con la aparición de crédito la exposición del consumo abastecido tanto para la producción interna como para las importaciones. Luego se empezaron a ver sus debilidades. Por un lado, la apreciación del precio favorecía las importaciones, lo que afectaba fuertemente a la producción local. Y por otro lado, el continuo endeudamiento externo por sostener el problema económico. Inflación, plan de contabilidad, medida de inflación. Analizamos por último cómo se mide la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó índices que reflejan la inflación. De dicho periodo, por un lado, informa sobre el costo de vida, por otro sobre los precios mayoristas, además con respecto a los materiales de construcción, entre otras. Alimento básico, ponderación 34%, variación, resultado menos 44%. Indumentaria 7,2%, variación menos 6, menos 5. Educación 3,7, 0000. Bienes y servicios y varios 5, menos 0, menos 0,55. En la tercera columna se volverán las variaciones de precio refrigerado durante noviembre de 2000. La cuarta columna muestra el impacto de cada ritmo por segunda columna, en cuyo sumatorio arroja un resultado de 5,55. La inflación de noviembre de 2000 fue negativa, fenómeno connote con el nombre de inflación de precio. A continuación, atención médica y gasto de salud, vivienda, educación, transporte y comunicación, 17,9, alimentos y bebidas, 35 pesos, variación, nivel general 28, mano de obra 73,93, mercado de trabajo, el problema frecuente a la hora de llevar a cabo las políticas macroeconómicas es el generado de los conflictos legislativos de los distintos objetos. De este limón, el más conocido es la disyuntiva entre el desempleo y la inflación. ¿Qué es el Estado y cuál es su finalidad? El bienestar, ser o no ser, los estados de bienestar, sociopolítica. Estado, economía y política final, nacimiento de una política pública, preguntas, epílogo, el presupuesto público, administración nacional, gráfico de torta, gráfico de, ejes, gráfico de torta y cuadro. Progresividad, análisis de la balanza comercial, cuotas de la importación. De carne bovina por un periodo de 180 días, exceptuándose la misma venta de las externas, sujeta a contingente de carne tipo Hilton y aquella afectada en el marco de convenios bilaterales. El MEP justificó la medida como necesaria para aumentar la estabilidad de los precios de la carne vacuna ante un crecimiento de los precios, la misma atribuida en parte a la demanda externa. Está enmarcada entre la prioridad del gobierno nacional de mantener un abastecimiento del mercado interno a precios razonables. Más allá de las normas que formalmente restringen las exportaciones, el gobierno ha realizado acuerdos en virtud de los cuales los exportadores de ciertas mercaderías han aceptado eliminar su ventaja tal de acuerdo a controlar la evolución del precio de los bienes respectivos del mercado interno. Régimen drawback. La Argentina aplica un esquema de drawback, por medio del cual se produce la restitución a la exportación de determinados tributos pagados en negociación de la importación de insumos, derecho de importación, tasa estadística e IVA. Utilizan la producción de mercaderías exportables como así también en oportunidades de importar envases. Acondicionados o embalajes empleados para contener dichos bienes, la restitución se percibe como crédito fiscal.
Se requiere para acceder al drawdown que exista una transformación de los insumos importados, aunque estas condiciones se exijan en el caso de los envases, embalaje y acondicionamiento. Reintegro de la exportación. Este régimen es usado fundamentalmente para hacer una mayor integración de la economía argentina del comercio internacional a través del reintegro de todos los impuestos pagados en el proceso de elaboración de bienes a exportar para que no incida negativamente sobre su competitividad. El régimen de reintegros debe ser permanente y actuar de manera interregional con otros regímenes de promoción de exportación sin que ello implique la superexpresión de beneficios que puede ser alterar el equilibrio fiscal. La exportación de mercadería manufacturada en el país, nuevos inútiles, tendrá derecho de obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubiese pagado en el concepto de tributo interior en distintas etapas de producción y comercialización. Hasta acá llego. Luego, bueno, terminé la primera unidad, teoría de la comunicación, economía, mercado de trabajo, inflación, oferta y demanda, el PIB, Producto Bruto Interno, el PEA, los impuestos, el IVA, el mercado, la competencia perfecta, la competencia imperfecta, los monopolios, los oligopolios, el precio, la competencia perfecta, la curva tirando una demanda positiva, negativa, la oferta tirando una pendiente negativa, positiva, el mercado de trabajo, las familias y las empresas. Todo eso es lo que forma la unidad 1 del parcial que viene el miércoles. 4 preguntas, 3 a desarrollar y una que hagas un eje cartesiano, donde vos puedas variar entre la oferta y la demanda y ponerle justo en el medio el precio. Es un dibujito que tenés que hacer. Pero bueno, esto es lo que estudié hoy y espero que me sirva. Me va a servir.